Bien, entonces, habíamos dicho que el vector velocidad de v, que son estos 0,45, es absoluto, este vector es absoluto y este vector relativo. Todo lo que sea absoluto tiene que estar relacionado con nuestro cero de velocidad, porque nuestro cero de velocidad, como dijimos, es la imagen del bastidor, es lo que está referido al absoluto. Entonces, por este punto, tienen que pasar los vectores absolutos. ¿Mm? Y los relativos tienen que pasar por el otro extremo del vector correspondiente. Tengan cuidado con eso, por favor. Entonces, yo tengo trazado este vector, que es este vector velocidad de v, que tiene 0,45 metros por segundo y está representado por un vector de 4,5 centímetros. Bien, ahora tengo que trazar estos dos vectores por estas dos direcciones, por los dos extremos. ¿Cuál voy a trazar por este punto? Y el correspondiente al absoluto. Por acá, este vector pasará por el 0, y este que es el relativo por el extremo, por el otro extremo del vector velocidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Rápidamente, por el extremo voy a trazar la velocidad, la velocidad tangencial, que está representada por la dirección perpendicular al vector CB, que es un vector que está horizontal en el problema. Entonces, la velocidad será perpendicular a ese radio, o sea, al eslabón CB. Finalmente, por el 0 voy a trazar el otro vector, la otra dirección, que representa la velocidad de C mirada desde D, que es absoluta, es el omega C. Quiero ir más rápido, pero quiero ser lo más claro con ustedes. O sea, estoy representando, recién representé este, y ahora voy a representar este por el 0. Bien. Y ahora trazamos por el 0 de velocidad la aceleración, la velocidad correspondiente al punto C mirado desde D. Entonces, donde se cortan las dos direcciones es lo que yo les decía, que vamos a encontrar el tercer vértice de este triángulo y es la solución de mi problema. ¿Qué he encontrado acá? Y los módulos de los dos vectores velocidad. Velocidad tangencial de C respecto de B, que va a ser este lado, y velocidad tangencial de C respecto de D, que es este otro lado. Ahora, estos son los módulos. ¿Cuáles son los sentidos de estos dos vectores? Y los sentidos tienen que respetar a esa ecuación. Esta ecuación dice que este vector se obtiene como suma de este vector más este vector. Es una suma vectorial. Por lo tanto, en este trazado, yo tendría que tener que este vector más este vector me tiene que dar este vector. Es lo que vamos a tener acá, trazado acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente los sentidos de los vectores los damos en función, respetando la ecuación anterior. Entonces esto va a ser omega de BC por RCB, y esta va a ser la velocidad de C, que también va a ser omega de CD vectorial R de C respecto de D. Bien, tenemos trazado esto. ¿Qué es lo que tenemos? Y tenemos el módulo del vector velocidad de C respecto de D, que es la misma velocidad de C, y tenemos el módulo del vector tangencial omega BC por R de C respecto de B. Fíjense que yo no podía dibujar, no podía darle el módulo a este vector o a este vector. ¿Por qué? Y porque no conocía omega BC, y en este caso no conozco omega CD. Por lo tanto, lo voy a obtener a través del trazado. ¿Cómo es? Como lo habíamos explicado anteriormente. O sea, yo sé que
del mismo trazado, esto es igual a la velocidad tangencial de C respecto de B. Entonces, de esa ecuación despejo omega BC como la velocidad tangencial, que es este vector, dividido en el radio correspondiente. Entonces, acá tenemos, para omega CB vectorial RCB, ¿sí? Básicamente, lo que hacemos es ahora multiplicar a este valor que está dado en centímetros, porque yo, ¿cómo comencé el trazado? Trazando esto en centímetros, que representaban tantos metros por segundo. Ahora, estos dos vectores son dos vectores expresados en centímetros, entonces ahora los tengo que transformar en metros por segundo. Eso es lo que yo les decía. Entonces, esto básicamente se hace con la escala es con una regla de 3 simples. Entonces, para determinar el valor de omega CB, ¿qué es lo que hacemos? Para expresarlo en metros por segundo. Si 4,5 centímetros representaban 0,45, 2,25 centímetros. ¡Ay, Dios! Si 4,5 centímetros representan, si 4,5 centímetros, que era este vector, representaban 0,45, ahora 2,25 centímetros, que es este vectorcito, me va a representar tantos metros por segundo, o sea, 0,22,5. Eso es multiplicar por la escala. Es aplicar una regla de 3 simple. ¿Ah? Bien. Obtenido este valor de la velocidad, lo hacemos también para el caso de la velocidad tangencial. De la misma manera, nada más que este vector es más grande. Y bueno, nos da 0,389 metros por segundo. Bien, entonces, omega CB por RCB es 0,22 metros por segundo y omega CD por RCD es 0,38 o 39 metros por segundo. De ahí vamos a despejar entonces la velocidad de CB en función de la velocidad tangencial dividida en el radio, que es esto que está acá. Y entonces obtenemos el valor de omega, que va a ser 1,12 radianes sobre segundo, y el omega CD, que es igual el valor obtenido de la velocidad tangencial dividida en el radio correspondiente. Y eso me dará tantos radianes por segundo. Y ahí obtenemos las velocidades angulares de los dos eslabones. Bien, una vez que hemos calculado las velocidades angulares, pasamos a las aceleraciones. Entonces, planteamos la ecuación de aceleración del punto B mirada desde el punto A. Igual, va a ser la aceleración de A más la aceleración normal, la aceleración relativa de BA, donde la aceleración de A va a valer 0, y nos va a quedar solamente la correspondiente a la relativa, que va a ser la normal más la tangencial. Fíjense, quiero ser claro con esto, que cuando hablo de omega, cuando yo refiero a omega al eslabón correspondiente, en este caso el AB, si le pongo AB o BA, no importa. Yo solamente estoy indicando con estos subíndices que esta aceleración, esta velocidad angular, pertenece al eslabón AB. Si le pongo BA o AB, no me interesa. Ahora, cuando yo estoy dando mi vector posición, ¿sí? RB de A, aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que estoy mirando al punto B desde el punto A. Es decir, he puesto mi sistema auxiliar en el punto A para ver cómo se mueve B respecto de A. Si ustedes me lo ponen al revés, yo entiendo que el sistema lo pusieron en B y miran a A desde B. Entonces hay que tener clarito ese tema.
Por eso es importante que usen esta nomenclatura. No le pongan omega 2, ni omega 3, ni omega 4. Pongan los subíndices que indican básicamente de esa manera, y yo sé de esa manera que ustedes entienden los conceptos. Bien, entonces la aceleración de A vale 0, la aceleración normal, que depende de los omega, lo conozco porque son datos de entrada, entonces esto es omega al cuadrado por el radio, el módulo, acá lo estamos sacando, y el alfa también la conozco porque son los datos de entrada, acá lo estoy sacando porque son datos, los módulos. Estos serían los módulos correspondientes. Y conozco dirección, módulo y sentido. Módulo y sentido. Bien. Bien. Conocida la aceleración del punto B, entonces nos vamos a ver cómo se comporta el punto C. Entonces llevamos nuestro sistema, yo no puedo estar volviendo para atrás porque si no pierdo mucho tiempo, pero tengan en mente este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado B de la velocidad de este punto. Ahora nos vamos a ir a este punto. Como no nos va a alcanzar con la ecuación planteada de ver C desde B, nos obliga ahora a plantear otra ecuación de C mirada desde D. Eso es lo que estamos realmente haciendo en todo momento, tanto para velocidad como aceleración. Y en cada planteo vamos llevando nuestro sistema auxiliar al punto base correspondiente. Al primero vemos a B desde A, donde el sistema auxiliar lo pusimos en A, luego cuando vemos a C desde B, ponemos el sistema auxiliar en B, y después cuando vemos al mismo C desde D, ponemos el sistema auxiliar en D. Bien. No vuelvo más para atrás. Entonces, planteamos a C visto desde B. Entonces, C, el punto C, se va a mover como se mueve B, más como se mueve C respecto de B. Lo de siempre. Esto es absoluto y esto es relativo. Es visto a C desde el punto B que se mueve. Por lo tanto, esta aceleración va a ser la aceleración de B, que ya la tengo conocida, y esta aceleración, por ser una aceleración de rotación, va a tener las dos componentes, la normal y la tangencial. Por lo tanto, la normal tiene la forma del doble producto vectorial por el radio, y la tangencial, el producto de alfa por el radio. Y tenemos la aceleración de B. Bien, ¿qué conocemos de esa ecuación? Conozco a la aceleración de B en módulo, dirección y sentido. ¿Qué conozco de esta parte? Y conozco todo, porque depende de los omega y ya los calculé. ¿Qué conozco de esta? Y conozco la dirección, porque sé que es perpendicular a esta, y también, por otro lado, sé que la aceleración tangencial es perpendicular al radio. ¿Qué es lo que no conozco? El módulo, porque no conozco alfa. Por lo tanto, esto me presenta una incógnita. Y si me voy a esta me presenta dos incógnitas, porque esto es mirar a C, pero desde el absoluto. Por lo tanto, yo no veo, no conozco ni el módulo ni la dirección del vector que representa la aceleración absoluta de C. Entonces tengo dos incógnitas más una, son tres. Es una ecuación con tres incógnitas y soporta solamente dos. Entonces acá les va diciendo todo. Ustedes miren correcto, analicen, vean. Entonces todo lo que acabo de decir yo está escrito acá. Bien, entonces esto nos obliga a plantear el mismo mecanismo de siempre. Una ecuación para poder igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Entonces miro a C desde D. ¿Por qué? Porque este punto es un punto del cual conozco algo, es el punto del bastidor, ¿sí?
que su velocidad vale 0. Pero además, algo que no dije antes, es que C pertenece al mismo eslabón al que pertenece D, que es el eslabón CD. Bien, entonces planteamos la ecuación de la aceleración de C mirada desde D, que va a ser cómo se mueve D más cómo se mueve C respecto de D. Lo de siempre, esta será 0, y esta tendrá normal más tangencial. Normal de CD, C mirado desde D, más la tangencial, alfa por el radio, radio de C mirado desde D. Ojo con eso, ya lo hemos dicho. Acá está todo dicho. Por lo tanto, finalmente, tenemos a la aceleración de C mirada desde D. Y por el otro lado teníamos la aceleración de C mirada desde B. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos ambas ecuaciones. Igualamos las ecuaciones. Entonces, tendremos la aceleración de C, dada como la normal más la tangencial de C mirada desde D, que va a estar de este lado, este miembro de la ecuación, igual a la misma aceleración de C, pero expresada a través de estos tres términos, que es la ecuación anterior. La normal de B respecto de A, la tangencial de B respecto de A, la normal de C respecto de B más la tangencial de C respecto de B. Bien. En esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Esta la conozco todas las que son normales las conozco, porque dependen de los omega. La única tangencial que conozco es la de entrada, del BA. Y esta no la conozco en módulo porque no conozco el alfa, y esta no la conozco en módulo porque no conozco el alfa. Las direcciones sí las conozco. ¿Por qué? Porque tienen que ser perpendiculares a sus normales correspondientes. Esta es perpendicular a esta, y esta es perpendicular a esta. Bien, entonces, ¿ahora qué va a resultar? No, ahora no nos va a resultar un triángulo, sino nos va a resultar un polígono de aceleraciones. ¿Por qué? Porque tengo más de tres aceleraciones. O sea, esto va a ser el trazado de, teóricamente, 6 vectores. ¿Por dónde voy a empezar? Y por lo conocido. Esto es lo conocido, ¿sí? Más estas aceleraciones normales. Y finalmente, ¿qué voy a tener que trazar? Las direcciones de las tangenciales. Para que en la intersección de esta tangencial con esta tangencial, lo cual va a significar cerrar el polígono de aceleraciones, nos va a dar la solución del problema. Porque siempre el trazado nos tiene que dar una figura cerrada, como era el triángulo de velocidades. Bien. Está todo lo que voy diciendo rápidamente yo, está todo explicado acá, así que no lo estoy leyendo ni para nada, ustedes lo leen mejor. Vamos a usar una escala que es la misma, podríamos usar una escala diferente para el trazado de velocidades. La escala que yo uso para velocidades no tiene por qué ser igual a la escala de trazado para la aceleración. Eso va a depender de los tamaños, de los valores de velocidad, o sea, y de aceleración. Acá, si ustedes ven, la aceleración normal nos ha dado un valor del orden, digamos, 0,25. La velocidad antes era 0,45, o sea que están en el orden. Acá la velocidad, la aceleración normal también para BA, también da alrededor de 0,22, y la tangencial de 0,70 y pico. Por eso es que, como están en el mismo orden de la velocidad tangencial, es que se ha elegido el mismo
la misma escala, representar a través de 1 centímetro 0,1 metros por segundo cuadrado, porque nos va a dar vectores razonables, digamos, razonables para el espacio que tenemos para el trazado. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque si elegimos un vector muy grande, y se nos va a salir del dibujo el trazado. Entonces tenemos que tener cuidado con las longitudes que estamos tomando, o sea, con la escala. Bueno, ¿qué podemos trazar en este momento? Y podemos trazar las aceleraciones conocidas, que son las de datos, o sea, que corresponden a las aceleraciones normal y tangencial del punto B mirado del punto A, o sea, del eslabón de entrada, que son los datos. Entonces, esta aceleración normal, ¿cómo es? En la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. ¿Esta qué dirección tiene? Y tangente a la trayectoria, por lo tanto perpendicular al radio o al eslabón, y por lo tanto perpendicular a la normal. Y el sentido, el que indica el alfa correspondiente. Por lo tanto, en el plano trazamos una recta, en este caso, una recta que define la aceleración tangencial. Estamos representando primeramente la aceleración tangencial de B respecto de A. Por lo tanto, esta dirección va a ser una dirección que va a ser perpendicular al radio BA, o sea, perpendicular al eslabón BA. Bien, sobre ella elegimos un punto cualquiera, a partir de ahí trazamos el vector aceleración tangencial de B respecto de A, con tantos centímetros de acuerdo a la escala. A partir del extremo de este, trazamos ¿qué cosa? Una dirección que va a ser paralela a la barra BA, o sea, al vector posición BA, que va a representar a la aceleración normal. Y a partir de donde termina la aceleración tangencial, trazaremos un vector que representa en tantos centímetros el módulo de la aceleración normal. Entonces, tenemos trazado ya, si yo uno este punto con este punto, esto sería la aceleración del punto B, básicamente. Bien. A continuación, ¿qué vamos a trazar? Y vamos a seguir con lo que dice la ecuación. La ecuación decía, la aceleración normal más la aceleración tangencial más la aceleración normal de C respecto de B más la aceleración tangencial de C respecto de B igual a otras dos. Entonces, yo tengo que seguir trazando este término. Yo estoy trazando el segundo miembro de la ecuación. He trazado esta, o sea, primero tracé esta, a continuación tracé esta. El orden en el que se trazan los vectores no altera el resultado, ¿no? Porque es una suma vectorial. Normalmente se traza como están aparecidos, pero en este caso hemos trazado primero la tangencial y después la normal. Bueno, a continuación de la suma esta, se va a trazar esta, y a continuación esta. Y ahí se nos va a terminar el trazado del primer miembro, del segundo miembro de la ecuación, ¿sí? Que va a terminar en el trazado de la dirección nada más de esta aceleración, porque el módulo no lo conozco. Entonces, como todo este miembro está igualado a este miembro, entonces vamos a empezar a trazar a estos dos vectores a partir del mismo cero de aceleración. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar primero a este porque lo conocemos todo, y después vamos a trazar la dirección de él. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos. Entonces, habíamos trazado la tangencial más la normal. Ahora, a partir de la normal, donde termina la normal,
trazamos la normal de C respecto de B. ¿En qué dirección? En la dirección de la barra, o sea, paralelo a la barra o al vector que la representa, que es el RCB. Bien. ¿Y en qué sentido? Y en sentido hacia el centro de rotación. ¿Por qué? Porque mi centro de rotación es el punto B. Ahí puse mi sistema auxiliar. Básicamente. Ahora, ¿qué tengo que trazar? Y la dirección que representa la tangencial de C respecto de B, que es lo que vamos a trazar ahora. Entonces, trazamos la tangencial de C respecto de B, por el extremo de la normal. Pero como no conozco el módulo de ese vector, y lo único que puedo hacer es trazar la dirección. Bien, ahí se me truncó el trazado, que voy a tener que continuar trazando, como dije recién, las otras dos aceleraciones. Entonces, a su vez, entonces, vamos a trazar el primer miembro, que era la aceleración normal de C respecto de D, más la tangencial de C respecto de D. Como esa ecuación es una igualdad, entonces, ¿por dónde voy a empezar a trazar el primer miembro? Y desde el mismo cero de aceleración. Entonces, por el cero de aceleraciones trazo una línea que va a ser paralela a la barra CD, o sea, al radio CD. Y a partir del cero, voy a indicar en tantos centímetros, según la escala, los metros por segundo que sea la normal de CD. A partir de donde termina este vector, voy a trazar, ¿qué cosa? La tangencial que va a tener la dirección, perpendicular al eslabón CD, o sea, al radio de posición CD. Entonces, con estas dos direcciones que me representan a las tangenciales correspondientes, donde ellas se cortan, ahí me definen la solución. Por un lado tengo el módulo de una de las aceleraciones tangenciales, que es la de CD, y por el otro, la tangencial de CB. Bien. ¿De dónde saco los sentidos y los sentidos de estos dos vectores? O sea, si va de acá para allá o si va de acá para allá. O este va hacia abajo o hacia arriba. Y eso surge de hacer cumplir la ecuación correspondiente. Entonces, la ecuación correspondiente dice que esta aceleración más esta aceleración más esta aceleración más esta aceleración tiene que ser igual a esta más esta. ¿Sí? Por lo tanto, el trazado finalmente queda así. Entonces, de acuerdo a la ecuación, el segundo miembro decía que esta suma, esta más esta, más esta, más esta, ¿sí? Tenía que ser igual a esta más esta. Y a su vez, ya lo vea por acá o ya lo vea por acá, esa suma tiene que ser la aceleración de C. Por eso, uniendo el cero de aceleración con el punto, vamos a tener la aceleración de C. Bien, una vez que tenemos este módulo, este vector, y este vector, vuelvo a repetir, está en centímetros. Yo lo tengo que expresar en metros por segundo. ¿Para qué? Y para poder calcular los alfa. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Es lo mismo que hemos hecho con velocidad. Voy a transformar los centímetros en metros por segundo. ¿Ah? Esto es explicar la escala. Nada más que lo hemos hecho así para que sea más simple. Entonces, esto me daría la tangencial de C respecto de D, que vale esto, y esto me daría la tangencial de C respecto de B, que daría esto que está acá. O sea, estos valores son los módulos en metros por segundo al cuadrado de este vector y de este vector, que representan las aceleraciones tangenciales. Pero yo no conozco el alfa, por lo tanto,
ahora vamos a despejar alfa de esta ecuación. Alfa como la aceleración tangencial dividida en el radio. Y de ahí obtengo el valor del alfa CD. Bueno. Con eso hemos terminado todo lo que es trazado de velocidad y de aceleración para un mecanismo de manivela de cuadrilátero articulado. Vamos al de manivela biela corredera. Mecanismo de manivela biela corredera. Que es un mecanismo, básicamente, en el cual yo tengo las juntas A, B, C y una junta D que está en el infinito. ¿Está? Se va al infinito en la dirección perpendicular a la dirección de la corredera. Ya lo sabíamos a eso. Entonces, la junta entre el eslabón 4 y el eslabón bastidor está en el infinito, básicamente. Entonces, la distancia, nosotros vamos a tener que calcular la velocidad y la aceleración de este punto C. Para eso tengo todos los valores correspondientes de los eslabones, y tengo la velocidad angular de entrada y la aceleración angular de entrada por todo lo que ya hemos dicho. Bien, aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. Vamos a ir caminando por el mecanismo, digo yo, a través de los puntos que son las juntas A, B y C. Y por lo que vemos, cualquiera sea la posición del eslabón de entrada, la distancia AB y la distancia BC siempre van a ser la misma. Por lo tanto, esto corresponde a un mecanismo de caso 1, igual que el cuadrilátero articulado. O sea, todo lo que hemos hablado para el cuadrilátero articulado se cumple para esto. Este sistema auxiliar, lo coloque a donde lo coloque, siempre se va a mover paralelamente a sí mismo. Si lo coloco acá, y bueno, va a estar quietito acá, coincidiendo con el sistema global, XY. Y si lo coloco en B, se va a trasladar, rotando curvilíneamente, alrededor del punto A, siempre paralelo al sistema absoluto. ¿Por qué? Porque yo necesito ver cómo rota este eslabón respecto de este sistema auxiliar. Es lo mismo que pasa en el cuadrilátero articulado. Bien, vamos a ir más rápido con esto. Entonces, básicamente, vamos a plantear lo mismo. Vamos a partir del eslabón del cual conozco algo. Entonces, todos los datos están acá. Ahora, ¿qué velocidad tiene este punto? A partir del análisis de este otro. Entonces, la velocidad de B va a ser la velocidad de A más la relativa de B respecto de A. La velocidad de A más esta que representa una rotación. Bien. Ahí tenemos velocidad de A 0 y la velocidad de B respecto de A. Esta la conozco en módulo de dirección y sentido porque son todos los datos del problema. Ustedes leanlo mejor. Finalmente, una vez que conozco la velocidad de B, entonces me permite plantear la velocidad de C, que es el perno de pistón. O sea, C representa el perno del pistón. Si vamos a analizar a esto como si fuera el motor de un auto. Entonces, la velocidad del punto C, que es del pistón, del perno de pistón, va a ser la velocidad que tiene el punto B, que es la unión entre la biela y el cigüeñal, más la velocidad de C respecto de B. ¿Qué conozco de esta ecuación? Aquí viene la diferencia con el cuadrilátero articulado. Acá tenemos los mismos tres vectores, fíjense. La velocidad de C,
la velocidad de B y la velocidad relativa de C respecto de B. ¿Mm? ¿Qué conozco de la velocidad de B? Todo, porque esto es el dato. ¿Qué conozco de la velocidad de C relativa a B? Y conozco su dirección, porque sigue siendo un vector que es perpendicular a su radio. ¿Qué no conozco? El módulo, porque no conozco este omega CB, no conozco la velocidad angular del acoplador, que es la biela. ¿Mm? Ahora, si venimos acá, esta es la velocidad de C, es la velocidad del perno del pistón, o sea, del pistón. Y de esta, en este caso, ¿qué pasa con esta? Y resulta que la corredera, al contrario del balancín en el cuadrilátero articulado, que rotaba, la corredera solamente puede hacer una traslación. Por lo tanto, la dirección en la que se mueve la velocidad de C, o sea, la velocidad absoluta de C, además la corredera, en este caso, está aterrizada. Diferente del otro caso que yo les planteé recién, donde la corredera no estaba aterrizada, es decir, la corredera se encontraba dentro de un eslabón que a su vez podía rotar. Ese es otro caso. Este caso, caso 1, es donde la corredera se mueve respecto de un cuerpo que es el bastidor, entonces es aterrizada, y está obligada a moverse en esta dirección que es fija. Por lo tanto, ahora sí conozco algo de la velocidad absoluta de C, es decir, la velocidad del punto C mirada desde mi sistema global fijo absoluto. Eso no me pasaba recién con el cuadrilátero articulado, que me obligó a plantear otra ecuación. Acá es más simple. Ya conozco la dirección de la velocidad absoluta de C. Lo que conozco es su módulo. Entonces, finalmente, esta ecuación, para el caso del manivela biela corredera, me plantea dos incógnitas.